Bueno, entonces hoy vamos a hablar de tres temas. Primero vamos a tocar la parte de los contadores, que hasta el momento no hemos hablado sobre los temporizadores y sobre otro tipo de temas, pero no hemos hablado de la parte de los contadores. Apenas terminemos lo de contadores, procedemos a hablar sobre los lenguajes de programación que se utilizan para que se utilizan en los controladores programables. Y por último, hablaremos sobre los relés programables. Y hasta ahí finalizaría la clase de hoy. Entonces, iniciamos por hablar sobre los contadores. Entonces, estos dispositivos electrónicos básicamente lo que hacen es registrar la cantidad de veces que una entrada realiza un cambio lógico de 0 a 1. Esto quiere decir un cambio de un estado bajo a un estado alto. Recordar que un estado bajo es un cero y un estado alto es un uno, en donde un estado bajo son 0 voltios y y el estado alto generalmente son 5 voltios o 24 voltios dependiendo de la tecnología que estemos utilizando. Para la parte de microcontroladores generalmente son 5 voltios y para la parte de los controladores programables son 24 voltios. Bueno, entonces estos dispositivos lo que hacen es permitir el conteo de eventos y nos envían una señal de salida cuando el conteo ha llegado a un valor previamente establecido programado. Entonces hay dos formas de conteo, una es ascendente y descendente, que también se puede conocer como pues un conteo progresivo o regresivo. Entonces los contadores ascendentes que se simbolizan como CTU, como su nombre lo indica, nos permite incrementar el valor del conteo de la variable de conteo. Y estos se caracterizan por iniciar desde el valor cero. Entonces aquí tenemos el bloque que representa un contador. eh, Tenemos que es de tipo int. Int significa entero. Más adelante veremos toda esa parte de variables. Entonces que existe una variable entera, una variable de carácter, una string, existe double, existen múltiples variables que dependiendo de la variable, pues, por ejemplo, una variable de carácter es para escribir, digamos, una letra. Una variable int es de un número entero. Una variable flotante es para colocar con puntos decimales, etcétera. Pero eso lo veremos más detalladamente cuando estemos viendo el tema, la parte de microcontroladores. Entonces aquí tenemos una entrada, esta sería la entrada al contador, que las abreviamos con CU, y Q vendría a ser la salida. Este CB es la variable de conteo, es la salida de conteo, mientras que Q es la variable, no, la variable no, es la salida de si el contador ha finalizado su conteo o no. R es una señal de entrada que nos permite reiniciar el contador, y PB es una variable en la cual nosotros enviamos un dato del valor previamente establecido para que el contador finalice. Es decir, si nosotros colocamos aquí 5, entonces el contador va a contar hasta 5 y el conteo se va a hacer mediante esta variable. Entonces, cada vez que haya un cambio entre de 0 a 1, pues vamos a tener digamos, va a ir incrementando esta salida. Entonces, si él inicia en 0 y si hay un 1, o sea, de un 0 a un 1, entonces aquí se cuenta 1. Si vuelve a haber otro cambio entre 0 y 1, entonces este cuenta 2, etcétera. Cuando llegue a 5, lo que dijimos aquí, el ejemplo, que colocamos 5, Q va a pasar de un 0 a un 1 y se va a quedar en 1 hasta que se reinicie el contador. Entonces, cuando hablamos de los contadores descendentes, estamos hablando de un funcionamiento inverso al contador ascendente. Esto quiere decir que este contador lo que hace es disminuir una variable de conteo a partir de un valor que nosotros previamente asignamos.
¿Listo? Entonces finaliza en el valor cero. Mientras que aquí iniciaba en el valor cero, aquí finaliza en el valor cero. E inicia en un valor que nosotros establezcamos. Entonces, si decimos 5, entonces, entonces va a empezar va a ir decreciendo. ¿Listo? Y es lo mismo. Entonces, Q es la salida y este CD es la entrada y CB es la variable de conteo actual. Bueno, entonces el funcionamiento. Profe, una pregunta. Sí, señor. También funciona sin establecerle un valor definido, ¿cierto? O sea, ella puede contar las veces que quiera y no detenerse. No, no porque todos tienen un límite. Todo contador tiene un límite, dependiendo de la Ah, ok, cantidad de listo. bits. Esto tiene una lógica digital. Estos circuitos generalmente son digitales y dependiendo de la cantidad de bits, pues ellos tienen su conteo. Cuando pues hablamos de dispositivos electrónicos físicos. En la parte de programación, nosotros podemos pues crear de distintos valores, pero siempre hay un límite, debe haber un límite. ¿Listo? Bueno, Listo. listo. Entonces, para la parte del funcionamiento, entonces tenemos que, vamos a hablar del CTU, es decir, del contador ascendente. Entonces, este lo que hace es, pues, contar de forma progresiva, eh, iniciando desde un valor cero y finaliza hasta un valor prefijado, que ya les dije que lo simbolizamos como P sub B, o PB más bien. Entonces les decía que al producirse un flanco de subida o un flanco positivo a la entrada del conteo hacia adelante, es decir, CU, este, entonces, eh, pues el contador pues iba contando, ¿no? Digamos, al producirse un flanco de subida en CU, el contador iba a ir contando y la almacenaba en esta variable que se conoce como CB, CV. ¿Listo? Entonces decíamos que él finalizaba cuando el valor actual era igual al valor prefijado. Y lo que hacía finalmente era darnos una salida cuando el contador termina. ¿Sí? Entonces por eso le digo al compañero que estos circuitos, pues al menos en estos temas que estamos tocando, siempre debe haber un valor final. Porque si no, entonces siempre tendríamos la salida Q como cero. Es decir, es que aquí hablamos de una lógica digital y nosotros estamos hablando de ceros y unos. Si ustedes se fijan, nosotros hemos hablado de funcionamiento de circuitos a través de ceros y unos. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos, digamos, en la parte, digamos, toda la parte del curso que llevamos hasta ahora, estábamos trabajando con lógica cableada y utilizábamos interruptores y estos son, digamos, ceros y uno, es decir, abierto o cerrado, es decir, permite el paso de corriente o no permite. Entonces, nosotros finalmente lo que vemos es esta salida Q, es decir, cero si no ha terminado el conteo y uno si ha terminado el conteo. ¿Listo? Entonces, básicamente siempre debemos tener pues un valor previamente establecido. Al menos, pues para esta clase, obviamente, digamos, sí existen contadores que no tienen un límite, digamos, no está condicionado, pero pues ya estamos hablando digamos, de otro tipo de aplicaciones. Al menos en lo que nos concierne en la materia, siempre debe haber un límite. Bueno, entonces decíamos que la salida Q del contador se colocaba en uno cuando el valor actual llegaba al valor prefijado P sub B, PB, perdón. Y decíamos que la única manera de inicializar el contador era enviar una señal en uno a la entrada R, que es la entrada RZ. Listo, entonces algo que se me olvidó decirles es que también existen contadores ascendentes y descendentes. Es decir, que estos pueden incrementar y decrementar, ¿listo? Y ellos obviamente también van a tener un PB, es decir, una variable prefijada hasta llegar a un número y tiene, digamos, todo lo mismo. Lo único es que puede contar hacia arriba como puede contar hacia abajo.
digamos, sería un contador más complejo que, pues, que estos. Entonces, les recuerdo, digamos, aquí está resumido digamos, las variables, que es cada una, por ejemplo, CU, que es la variable de entrada para incrementar el contador, CD es la variable de entrada para decrementar, para disminuir el conteo, es decir, que es para este CTD, fíjense que este es CD y el otro se simboliza como CU. PB es el valor prefijado para desactivar el contador. R es la variable de entrada para reinicializar el contador. CB es la variable de salida del contagio actual y Q es la variable de salida del estado del contador. ¿Listo? Entonces, ya por último, Profe, qué pena, otra pregunta. sí, ¿Esto tiene alguna restricción de la velocidad de conteo? O sea, ¿puede contar rápidamente o lentamente? sí, va a depender de, de la complejidad del dispositivo. Ustedes saben que dependiendo también del precio, dependiendo de la aplicación, pues vamos a utilizar uno u otro. Obviamente, entre más rápido sea un dispositivo, pues más costoso es. Todo va a depender de la aplicación. Generalmente, en la parte industrial, nosotros, pues digamos, no tenemos problema en la parte de conteo. Digamos, por ejemplo, cuando hablamos de conteo de cajas, no requerimos, pues, dispositivos, digamos, rápidos, porque, pues, generalmente las cintas transportadoras, pues, tienen una velocidad lenta o a lo mucho mediana, entonces no tenemos problema. Pero sí habrán aplicaciones en las cuales requeramos conteos muy rápidos. ¿Listo? Todo va a depender exclusivamente de la parte de la aplicación. Y pues la velocidad de los dispositivos siempre se determina es mediante gigahertz. Entonces, generalmente nosotros lo que hacemos es programar estos contadores mediante digamos, en un PLC o en un microcontrolador, y la velocidad de respuesta de estos pues va a depender obviamente digamos, de la complejidad del dispositivo, de la velocidad que tenga y todo eso, es decir, del procesador. Pero generalmente no hay problemas con la parte de velocidad, no, en la mayoría de aplicaciones, al menos en esta materia, no. ¿Listo? Como es industrial, no tanto. De pronto en aplicaciones electrónicas a pequeña escala, digamos, si es más común requerir sistemas un poco más rápidos, al menos para la parte de conteo, ¿listo? Bueno, Qué pena, otra pregunta. sí. Una pregunta. ¿Esos nombres o esos iniciales que les da están normalizadas? O sea, ¿para todos vienen las mismas o dependiendo del programa o algo cambian? Sí, va a depender del programa. Va a depender del programa. Habría que, digamos, no recuerdo la simbología en cada décimo, pero creo que no es, digamos, así como tal como está acá, creo que no lo van a encontrar. Todo depende de la simbología. Estos son muy similares a este, es que se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre, pero es para programar PLCs. Ahorita no me acuerdo del nombre. eh, que es el Step 7 es el antiguo. Y ahorita fue reemplazado por ese, pero no me acuerdo, es de Siemens. Estos son muy similares a los de Siemens. Ahorita en este momento no me acuerdo del nombre del software, pero sí, sí, sí pueden cambiar. El caso es que ustedes, la idea de esto es que ustedes pues entiendan que debe existir una variable de entrada por la cual se va a entrar los flancos digamos, flancos de subida o bajada, que significa pues lo que se va a contar. Debe haber una variable reset para poder inicializar el dispositivo. Debe haber una variable de, para establecer el valor del conteo, y debe haber una salida Q para, para ver digamos, el estado. Generalmente, digamos, físicamente, generalmente se ven esas. La entrada, la del reset, la del valor prefijado y ¿listo? Entonces ya ustedes cuando simulen esto en cada décimo, pues se van a dar cuenta. Por ejemplo, fíjense en acá lo que me pregunta su compañero. Fíjense en que aquí no tenemos exactamente la misma topología. Por ejemplo, aquí nos falta la variable, por ejemplo, CB. ¿Sí? Entonces no necesariamente tiene que ser igual. ¿Listo? Entonces, bueno.
Bueno, lo siguiente es mostrarles un ejemplo en donde vamos a ver cómo se realiza el conteo. Entonces aquí en la parte izquierda tenemos el contador y estamos utilizando un lenguaje. Esto se conoce como lenguaje ladder. Estamos utilizando un lenguaje ladder para poder pues realizar un programa. Ahorita más adelante hablaremos un poco del diagrama ladder. Entonces tenemos aquí unas entradas I sub 00 y sub 01 y tenemos una salida Q sub 00 que como les indico, ahorita lo veremos un poquito con más de detalle. Y este es el contador. Fíjense que aquí está el valor previamente establecido que le pusieron 3. Aquí está R y aquí está pues CD. Esto quiere decir que es uno de decremento, tal como acá. Y está la variable, está la señal Q, que es esta Q sub 00. Entonces, con la letra Q se representan las salidas. Entonces, digamos que en los relés nosotros utilizamos Q1, Q2, Q3, Q4, etcétera. Para la parte de PLCs aparecen así Q sub 01, Q sub 02, Q sub 03, luego Q sub 10, Q sub 12, o inclusive pueden tener más, Q sub 20, etcétera. Entonces son como bloques de entradas y salidas. Y vemos acá el cronograma, es decir, pues el comportamiento en tiempo del contador. Bueno, entonces fijémonos que esta es la señal, entonces la señal hacia adelante, eso indica que es la señal de conteo, que fíjense que está entrando pues por CD. Esta señal inicia en 0 y cada vez que va cambiando a un 1 se debe ir realizando un conteo. Entonces fíjense que en toda esta parte el conteo va a estar en 0. Cuando él detecta un 1, cuando él detecta, perdón, un flanco de subida, va a aumentar el conteo. Entonces aquí fíjense que él aumenta. Listo, aumentó a 1, luego aquí viene y baja, no importa si baja, no hay problema. La cuestión es que suba, haya un cambio entre 0 a 1. Entonces fíjense que aquí cambio de 0 a 1 y aquí inmediatamente el conteo debe subir. Entonces fíjense en lo que yo les decía, que esta variable físicamente no la vemos, ¿sí? Nosotros lo que vemos físico es la salida. Por lo que les digo, aquí generalmente nosotros lo que hacemos es trabajar con unos y ceros. Entonces a nosotros a la final lo que nos interesa es ver si el contador terminó o no terminó su conteo, ¿sí? Entonces aquí no podemos ver la variable de conteo se ve, ¿listo? Bueno, entonces fíjense que él sigue contando, pero aquí tenemos que el valor preestablecido es 3. Eso implica que cuando llega a 3 el contador no puede aumentar, ¿listo? Bueno, fíjense en algo, este contador es ascendente y aquí está llamado como CD. Y teníamos que CD era para el decremento. Fíjense que aquí era CU para el incremento. Entonces lo que les digo, no necesariamente todos manejan la misma simbología. Es básicamente una representación, pero lo importante de esto es que ustedes comprendan que va a haber una señal de entrada para conteo, una señal de entrada para reset, una entrada para el valor que vamos a establecer y una salida Q, que no la vemos acá, sino acá, una Q que es de salida. Las salidas nosotros las representamos así. O sea, esta es una forma de implementar un diseño, ¿listo? Entonces, cuando ustedes ya miren en cadécimo, van a ver la salida Q y esa la pueden conectar físicamente. ¿Listo? Bueno, entonces fíjense que cuando él llega a su conteo de 3 deja de contar porque ya llegó digamos, a su estado, sí, a su estado final. Y en ese momento en que él cuenta 3 se pone en 1 el contador, se pone en 1 la salida Q. Y no importa cuántos otros flancos de subida haya en el futuro, él no va a cambiar su estado a menos que reiniciemos el dispositivo. ¿Y cómo lo reiniciamos? Con esta, en este ejemplo sería con la variable i sub 01. Cuando la variable i sub 01, digamos, se active, va a enviar un 1 a la señal R, es decir, en este caso, cuando
haya un flanco de subida, el contador inmediatamente se va a cero y consecuentemente Q se va a poner en cero. Recuerden que esto es una variable interna, ¿no? Esta es la variable de conteo y esta es la variable de salida que veríamos físicamente. Bueno, entonces ya con ello terminamos la parte de los contadores. Es algo muy sencillo. Recordar que existe un contador ascendente y descendente que pues se me olvidó colocarlo acá, pero el caso es que esos tienen una variable para contar progresivamente y una variable para contar de forma regresiva. Y también llega a un valor final. Cuando llegue a un valor final, no va a contar, digamos en el caso, digamos progresivamente no va a contar porque llega a su variable final, pero si le enviamos una de decremento, pues él va a poder bajar, o sea, va a poder contar a 2 a uno o digamos bajar a 2 y luego volver a subir a 3 dependiendo de las entradas de conteo regresivo y progresivo. Entonces ya con ello procedemos a hablar sobre